hablar un poco del contrato de seguros, sus partes y sus elementos esenciales. A continuación, María Isabel García. Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Yo soy María Isabel García, abogada especialista en Derecho Comercial. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el contrato de seguros, sus elementos esenciales y sus partes. Así que síganme para continuar viendo. Elementos esenciales del contrato de seguros. Este contrato es un acuerdo mediante el cual el asegurador se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte al verificarse la eventualidad prevista dentro del contrato a cambio del pago de una prima. Sus características principales es que es un contrato meramente mercantil, es un bilateral, aleatorio y masivo. Elementos esenciales. Son aquellos sin los cuales el contrato no podría existir. En primer lugar, tenemos el interés asegurable. Debemos diferenciarlo del seguro de daños y del seguro de personas. En el primero es el interés económico que está cubierto con el daño, y en el de personas, el acreedor puede asegurar la vida del deudor hasta el monto de su obligación. Lo que se asegura es la deuda, más no la vida. Debe existir al momento de la celebración del contrato. Si desaparece, pues el contrato se verá afectado. Se debe expresar la calidad en la que se actúa, siendo el beneficiario el tomador o el asegurado. ¿Qué pasa cuando concurren intereses? Pueden haber varios intereses, pero la indemnización nunca podrá exceder el total del 100% del valor de la cosa, así hayan varios intereses. Debe existir desde que se celebra el contrato y durante el largo del mismo. Si desaparece por circunstancias diferentes al siniestro, el contrato se terminará. Si se destruye totalmente, se devuelve la prima devengada, y si se destruye parcialmente, se devengará la prima proporcionalmente. En la transferencia se termina el contrato, salvo que subsista algún interés, caso en el cual sí subsiste el seguro proporcionalmente de la siguiente manera. Se puede terminar el contrato en la parte en que no se transfirió si no se avisa en un término de 10 días. Si se trata de la transferencia de cosas a la cual está vinculada el seguro, tendría algún sentido si la persona conserva algún tipo de interés, como por ejemplo cuando se vende y se conserva el usufructo de la cosa. También la continuación del contrato en caso de transferencia, si el asegurador consiente de ello. Se trata entonces de la celebración de un nuevo contrato. En cuanto a la transmisión por causa de muerte, la ley concede una coacción en este caso. Son 15 días si no se avisa, después de la ejecutoriedad de la sentencia que aprueba la partición en la escritura pública de adjudicación por analogía. En segundo lugar tenemos el riesgo, el cual es un hecho incierto que no depende de la voluntad del asegurado. Como excepción a lo incierto encontramos la muerte y el demérito por uso. La muerte porque no sabemos en qué momento va a suceder, y el demérito por uso porque se puede desvalorizar, pero puede que el bien no sea comprado de segunda. Este deberá depender exclusivamente de la voluntad del tomador y debe ser futuro. Dentro de estos riesgos encontramos los inasegurables, los cuales están entre el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador. Cuando aseguramos todo riesgo, debemos excluir el seguro por valor a nuevo, el lucro cesante, la guerra de asimilados y el vicio propio de las cosas. Por último, tenemos a la prima como elemento esencial del contrato. Se tiene que es un contrato oneroso, es un valor absoluto justificado por cálculos actuariales. Ante la superintendencia es un porcentaje aplicado al valor del seguro. Involucra 4 elementos, los cuales son la prima pura. Esta hace referencia al costo de traslado del riesgo que corresponde a este análisis estadístico de la probabilidad de que ese riesgo suceda o no. El costo de administración, el cual incluye las cargas usuales de la compañía que quieran exigir y pues en el caso de que exista un reaseguro. El costo de intermediación, que hace referencia a un costo accidental que solamente se puede producir en caso de que la aseguradora contrate a un intermediario. Y por último, el costo de la utilidad esperada. El contrato tiene un periodo de vigencia. Lo normal es que la prima se calcule anualmente, porque es una obligación a plazo. Si no se dice nada, entonces se entiende que es un mes desde la entrada en vigencia del contrato. Sin embargo, se devengará proporcionalmente al tiempo corrido. Una excepción que hacemos aquí es en el transporte, en la cual se devenga en el inicio. Esto explica por qué en algunos casos hay que volver la prima no devengada a lo largo de todo el contrato. Mora en el pago de la prima. ¿Qué pasa si no pagas la prima? La causación de la prima se hace exigible en términos muy cortos, pero la aseguradora no la adquiere de esta forma. Si el cliente deja de pagar la prima, pues simplemente el contrato se va a terminar.
El siniestro da derecho al asegurado a reclamar la indemnización, ya sea judicial o extrajudicialmente. Es muy distinto cuando hablamos de la mora. La exigibilidad va por un lado y la mora irá por otro lado. La exigibilidad empieza desde la ocurrencia del siniestro, con la presentación del documento, la demanda o la reclamación, y la mora se hará un mes después de esa reclamación. Entonces, la reclamación se debe probar sumariamente el siniestro más la cuantía, y esa mora deberá ser un mes después de la reclamación. Y en la demanda, la notificación de la demanda va a constituir en mora al deudor. El mes contado a partir de la reclamación va a servir pues para que se devuelva el título ejecutivo y poder demandar. Ahora bien, una pregunta que suele mucho aparecer es ¿qué clase de obligación sería entonces la del asegurado? Si bien se suele decir con ligereza que la obligación es alternativa, esto porque la aseguradora tiene la facultad de indemnizar o entregar in natura el daño, es decir, la aseguradora puede darte el dinero o devolverte el daño tal y como estaba antes de celebrar el contrato. Sin embargo, pues estos artículos no son claros, ante la duda es alternativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les doy las gracias a todos los que estuvieron viéndome en mi programa, y si quieren seguir viendo más información sobre el contrato de seguros que próximamente seguiré dando, síganme porque próxima vez hablaremos sobre las partes y las obligaciones del contrato de seguros. Muchas gracias.